Hola, muy buenos días y bienvenidos a este último programa del año 2013 de Escuela Abierta. Hoy, domingo 29 de diciembre del 2013. Como ustedes saben, Escuela Abierta es un programa de la rama magisterial que sale al aire todos los domingos de 9 a 10 de la mañana a través de Radio Exitosa, y en el que durante estos pocos meses que tenemos ya con ustedes tratamos temas de la educación básica, primaria y secundaria, pública y privada aquí en nuestro país, en el Perú. Precisamente sobre ese tema vamos a ahondar un poco esta mañana, siendo el último programa del año, para hacer una suerte de balance de lo que ha sido y lo que es la educación actualmente en nuestro país. El balance en temas educativos del año es lo que queremos tratar a continuación, para lo cual hemos invitado a una serie de personalidades conocidas por su dedicación en este rubro. Vamos a empezar esta mañana con el congresista Daniel Mora. Él es presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República. Le damos la bienvenida. Gracias por estar en cabina. Muy buenos días. Buenos días, Claudia. Bueno, empecemos quizás haciendo un balance del estado de la cuestión actualmente, específicamente en el tema de educación primaria y secundaria, si bien usted ha estado más metido en el tema de la ley universitaria, pero digamos que este programa se enfoca más al tema primaria y secundaria, pública y privada. ¿Cuál es el análisis que usted tiene hecho? Bueno, nosotros cuando asumí hace más de un año la Comisión de Educación, uno de los temas que nos trazamos, el único objetivo es la reforma del sistema educativo nacional. Comenzamos con la educación básica regular, recibimos un proyecto del Ejecutivo para la reforma magisterial, nosotros modificamos ese proyecto remitido por el Ejecutivo casi en un 70%, y sacamos el año pasado, en noviembre del año pasado, la ley de la reforma magisterial, que tenía como objetivo todo el tema de la educación básica regular, es decir, inicial, primaria y secundaria. Creo que este ha sido un logro importantísimo. Fue aprobado en la madrugada, casi 2, 3 de la mañana, ese día. Fue una... ¿En qué fecha me dijo? En noviembre del año pasado. Y fue muy discutida, muy debatida. Se requería, el gobierno daba 800 millones para esa reforma. Nosotros consideramos que era insuficiente. ¿Cuántos, millones? 800 millones. Logramos, después de muchas peleas con el presidente del Congreso, que nos apoyó, lograr que el Ejecutivo aportara 300 millones más, y con 1.100 millones se dio inicio, se aprobó la ley de reforma magisterial, porque ustedes saben que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. ¿Cuál es la importancia de esta ley? La importancia de esta ley, en primer lugar, que unifica todo el tema del sistema magisterial, la capacitación, porque uno de los problemas fundamentales de la educación prácticamente es el tema del profesorado. Y habían dos leyes. Las leyes del profesorado, que fue en el año 1980 y tanto, y la ley de la reforma magisterial, la ley que se había dado durante el gobierno aprista, que era totalmente, estaba con los procedimientos anteriores, en el sentido de que los profesores de la ley de profesorado que quisieran pasarse a la otra ley, voluntariamente se podían acoger a esta otra ley. Así, en todo el sistema magisterial habían dos leyes. La ley de profesorado, que habían deudas que reclamaba el profesorado, que eran miles de millones, una modificación que hace el gobierno de Fujimori y concentra todo el tipo del haber básico en 18 soles, y la ley de la reforma magisterial que saca el gobierno aprista. El tema era que el pase que se estaba dando de la ley de profesorado a la ley que habían sacado entre el gobierno aprista era tan lento que probablemente, y los cálculos que hicimos, tardarían 50 años más o menos en que todos los de la ley de profesorado pasen a la otra ley, sean capacitados, etcétera. Esta ley unifica todos estos criterios y se saca una ley que creo que es muy buena, tiene sus defectos evidentemente,
hay todavía reclamaciones justas de la ley de profesorado que era imposible de cumplir, nosotros no teníamos toda la dedicación, y creo que esta ley obliga prácticamente a que todos se unifiquen en una sola ley. Ok, ¿y cuál es ¿Cuál es la ventaja de esta ley? La ventaja de esta ley, en primer lugar, que las remuneraciones se suben sustancialmente. Un director ahora gana 4.000, 5.000 soles. Comparado con lo que ganaban antes, es una diferencia abismal. Se unifica todo en 8 escalas remunerativas. La capacitación continua, una cosa muy interesante, ascensos cada año. Cada año hay ascensos para su promoción, para que tenga una idea. Lo de la ley de profesorado solamente tuvieron un ascenso en 20 años. ¿Y cuánto representó ese ascenso? 14 soles. Entonces, te imaginas, era totalmente injusta la ley. Es meritocrática, todos los puestos son por concurso, todos los puestos deben ser hechos por concurso, todos, inclusive las UGELs. Entonces, esta ley y da oportunidad a los de la ley de profesorado, porque así han criticado los profesores, y lo hemos hecho en conjunto por primera vez en la historia. El SUTE participó en las deliberaciones. Yo invité al SUTE a las posiciones más radicales para que vieran cómo se hace una sesión en la comisión, para que dieran sus aportes. Y en el pleno también estuvieron ellos presentes. Esto creo que merece resaltarse porque creo que primera vez en la historia que se invitaba a toda la dirigencia del SUTE para que viera que el debate no depende de una persona, sino de unos colectivos políticos. Bueno, de hecho tenemos invitado también a Jamer Villena, secretario general del SUTE. Así es. Que, nos hubiera encantado que estuviera en cabina, pero aparentemente él está fuera de Lima, va a entrar con nosotros por teléfono. Pero no, era imposible que tú puedas lograr todo lo que quiere el profesor. Es imposible. Nosotros hubiéramos querido, por ejemplo, como fue en Chile, que se dio prioridad a la educación inicial y que los profesores mejor pagados eran los de inicial. Acá se dio 8 escalas y se bajó, si es cierto, a los de la ley de la carrera pública magisterial. El gobierno quería bajarlos a todos al primer nivel. Fue una lucha tremenda para nosotros ponerlo en la primera, segunda y tercera escala. Eso fue un avance importantísimo. Y todavía con qué otro adicional, que el profesor que no se sintiera bien en esa escala podía pedir un examen para ubicarse en la escala que él quisiera. Entonces, para eso se hacían 2 veces podía postular. ¿Cuál es el tema de este cumplimiento de la ley, que es capacitación permanente, ascensos? ¿Cuál es el problema? Eso le voy a preguntar, porque estamos hablando, una parte es la parte económica del dinero, ¿no es cierto?, que puede haber mejoras, pero ahí no se, digamos, se agota evidentemente el problema de educación en el Perú. Sí, y era un gran problema, por ejemplo, que el sector con esta nueva ley tiene que organizarse de manera distinta. Como yo le dije, para la cuestión meritocrática, de ascensos cada año, de pruebas de capacitaciones a todo el personal docente permanente, educación continua, cambiar el modelo de pura pedagogía por conocimientos. Tenemos expertos en método de enseñanza-aprendizaje, pero no tenemos expertos en matemáticas, no tenemos expertos en ciencias. Todos salen de esos institutos pedagógicos sabiendo cómo pararse en la clase, cómo acomodar a los alumnos, todo el método de enseñanza-aprendizaje. Pero le preguntas en matemáticas, mal. Cuando los institutos pedagógicos, ese debe ser un cambio que vamos a plantear nosotros en los meses que queda hasta julio, para los institutos tecnológicos y pedagógicos, que deben enseñar las materias que van a dictar. Como es en otros países, en Europa, en Francia o en España. Tú tienes un experto en pedagogía en cada colegio. Si bien es cierto, los profesores dominan su materia, el experto en pedagogía está dando vueltas por las diferentes aulas y ve quienes tienen deficiencia en pedagogía y hace talleres internos en cada colegio. En cambio acá se privilegia la pedagogía por sobre el conocimiento. Entonces yo tuve una discusión, no discusión, sino una conversación con la ministra anterior, que era muy técnica, pero para mí su problema fundamental fue la gestión. Entonces me decía, hablando de este tema, ¿de qué baile? Me decía un Einstein, así me dijo, que no sabe explicar lo que sabe. Bueno, y viceversa, ¿no? Y yo le dije, ¿de qué vale un burro que solamente sabe transmitir burradas? Porque sabe el método,
pero no conoce bien la materia, y es por eso que estos exámenes que nos están tomando... Bueno, claro, lo lógico es que haya un equilibrio. Hay un equilibrio. Ustedes van a proponer que en institutos donde se enseña entonces pedagogía... predomine el tema de enseñanza. La materia. La materia misma. O sea, tener profesores especializados. Las grandes unidades escolares en las cuales yo estudiaba. A mí me enseñaban profesores de la uni donde yo estudiaba, por ejemplo. Y eran expertos, quizás no eran los mejores pedagogos. Pero las unidades escolares pues tenían un gran prestigio, porque sus profesores eran expertos en la materia. Entonces, acá debe privilegiarse el conocimiento sobre la pedagogía, sin dejar de lado que la pedagogía es importante, fundamentalmente para la inicial, para primaria, para eso la pedagogía es importante. Y en Finlandia, por ejemplo, no le interesa el conocimiento mucho en inicial. Acá decimos, ay, mi hijo sabe a los 3 años, sabe sumar y restar. En Finlandia es un pecado eso, pues. El niño inicialmente debe socializar y se socializa hasta los 7 años en el caso de Finlandia. No les interesa tanto que sepa matemáticas, no, que socialice. Y está comprobado científicamente que la interacción neuronal se liga mejor cuando el niño ha socializado que con el niño que obtiene conocimiento. Entonces, a partir de los 7 años comienza recién la cuestión del aprendizaje. Y en universidad, en Alemania, tú entras a estudiar en la universidad a los 19 años. En Francia a los 18. Acá entran a estudiar ¿a cuándo? A los 16. Entonces, el alumno tiene más madurez cuando tiene 18, 19 años para estudiar. Ahora, estamos hablando que esta ley, esta reforma implica los temas económicos, ¿no es cierto? Los temas de escala, los temas de meritocracia y de capacitación, concursos, pero... ¿cuál es el horizonte en realidad de la educación en el Perú? Porque si bien estos son temas que, digamos, constantemente se están analizando y el diagnóstico siempre es el mismo, ¿cómo traducir todo eso a un verdadero horizonte educativo? ¿Tenemos delineado ese horizonte educativo? Sí, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con el proyecto de educación nacional al 2021 del Consejo Nacional de Educación? ¿Qué otros entes están contribuyendo a forjar ese horizonte, ¿no? Porque totalmente de acuerdo. No se trata solamente de poner conocimientos, plata y... Tu pregunta es totalmente pertinente. Ese ha sido el gran drama del Perú. Que se trabaja la educación a cortísimo plazo, cuando la educación es un tema de largo plazo. Nosotros hemos seguido en esto todas las pautas que ha dado el Consejo Nacional de Educación, que otros no lo han seguido. Yo te pongo el caso de la educación universitaria, es el objetivo 5 que traza el Consejo Nacional de Educación. Y eso lo hemos seguido de forma estricta. Inclusive la creación de la superintendencia se basa en una recomendación del Consejo Nacional de Educación. Igual para la educación básica regular, porque la educación está dividida en 2 partes, la educación básica regular y la educación superior. Así la divide el Ministerio de Educación. Entonces, el drama del Perú es el tema de no tenemos una política, una visión de largo plazo. Esta reforma es de mediano y largo plazo. No esperemos buenos resultados, te lo digo así, en el cortísimo plazo. Por ejemplo, la prueba PISA que se ha tomado es desde el 2012. Hemos mejorado, te digo que hemos mejorado unos puntos. Lo sé, en comprensión lectora. Así es, pero el tema no es ese, el tema es que los demás, los demás han mejorado más que nosotros. Claro. Por eso seguimos últimos. El tema es, si nosotros persistimos en la política, mediano y largo plazo, y los gobiernos sucesivos que vengan, mantengan esa línea, no cambien. Ahí hay unos que dicen que cambiar la ley de reforma magisterial no es solamente ley, es decisión política y da los recursos. Expliquémosle a la gente, de pronto algunos padres de familia, gente que nos está escuchando, que no necesariamente son docentes, qué cosa es el Proyecto Educativo Nacional al 2021 del Consejo Nacional de Educación, sobre el que ustedes han basado, como dice, claro, esa el proyecto de Educativo Nacional, del Consejo Nacional de Educación del 2021, era una visión de cómo debía ser la educación peruana, a qué objetivos y metas debíamos haber alcanzado el 2021, que se cumplía el bicentenario de la independencia del Perú. Se han cumplido algunas cosas. ¿Quiénes integran? Bueno, estaba el padre Herrero, que falleció hace algunos tiempos. Ha estado la misma Patricia, que ha sido en alguna oportunidad presidenta del Consejo. Ha estado Ricardo Cuenca, el doctor Ricardo Cuenca. Grandes especialistas que son demandados en el mundo internacional. Acaba el doctor Ricardo Cuenca, que dio una exposición sobre la Universidad Peruana,
Los chilenos que estuvimos reunidos con la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de Chile, lo ha invitado oficialmente al doctor Ricardo Cuenca como un gran investigador peruano. Del Instituto Peruano del Instituto de Estudios Peruanos. Pero también forma parte del Consejo Nacional de Educación. Claro. Y además entiendo que este programa presentado por el Consejo, el Proyecto Educativo Nacional al 2021 ha sido presentado en todas las regiones del Perú, en diversos foros. En el Acuerdo Nacional, en todos los foros ha sido. Donde la gente ha podido, pues. Expresar. El tema políticamente, aportar. Cuando tú te sientas en el Acuerdo Nacional, y estás a puerta cerrada y no hay cámara de televisión, todos nos ponemos de acuerdo. El problema, cuando si tú abres la puerta, si entra la televisión, cada colectividad política opina de forma distinta. Entonces, el drama del Perú es un problema de largo plazo, de una política que no se mantiene, no se sostiene en el largo plazo. Actualmente, con esta nueva ley, el Ministerio de Educación tiene que tener otra organización. ¿Ese horizonte para usted está bien, digamos, delineado en el Proyecto Educativo Nacional al 2021? Yo creo que sí, pero nos falta ya, hay cosas que no se han cumplido, que tendrán que reformularse periódicamente a medida, porque todo un proyecto también que si se hubiera seguido así a pie juntillas, tienen un tema que se llama el feedback o la retroalimentación. Claro, y que hay que ir haciendo modificaciones. Conforme se va avanzando y no se van cumpliendo las metas, se va retroalimentando el sistema y va señalando en dónde se deben hacer ajustes. Por ejemplo, yo he visitado los colegios en el interior del país. Hay colegios que son un desastre. Hay colegios que están bien. Hay UGELs que están llenas de corrupción. Nosotros tenemos denuncia de cada UGEL de todo el Perú con problemas de corrupción tremendos. Entonces, y si el Ministerio de Educación descansa su accionar, su brazo ejecutor en las UGELs, no va a tener muy buenos resultados, si no se cambia totalmente ese sistema que se tiene actualmente de las unidades de gestión educativa local. Bueno, vaya tarea entonces que hay. Por eso es que requiere una organización distinta el Ministerio de Educación, y en la ley se dice el rol rector, la rectoría que debe tener el Ministerio de Educación. Si la Fuerza Armada, por ponerte un ejemplo, requiere toda una organización para ver el tema de ascensos, que son 10.000 personas, y tiene una organización que trabaja permanentemente, mañana, tarde y noche, sin parar, ¿te imaginas para poder manejar 300.000 profesores? Tengo que despedir, congresista Mora, pero no quería terminar sin que usted me dé algún tipo de, digamos, de perspectiva hacia el 2014. ¿Qué son las 3 o 5 cosas que debemos estar haciendo para, bueno, no en el corto plazo, ¿no? Pero digamos lo de la prueba PISA, haber quedado últimos en ciencia, matemática y comprensión lectora, es un piso del cual debemos levantarnos, sin más. ¿Qué debemos hacer el próximo año? ¿Qué cosas concretas usted cree, qué pasos concretos? Bueno, según la ley de reforma magisterial tienes que primero viene el concurso de profesores, de directores y subdirectores. ¿Por qué? Porque falta empoderar al director. No es posible que un director no tenga ni 10 soles para cambiar un vidrio en un colegio de sierra donde entra el frío. No tiene ni 10 soles para mantenimiento de poder cambiar un vidrio. ¿Qué rol rector o qué empoderamiento debe tener ese director para poder conducir la institución educativa como se conduce, por ejemplo, en las entidades privadas? Entonces, en primer lugar, implementar la ley. El próximo año deben cumplirse 2 años que se ha dado de plazo en esta ley para que los que no estén titulados ya estén titulados. Si no, deberán salir del sistema cerca de 22.000 profesores que no tienen título profesional, y se ha dado esa oportunidad. Segundo, las capacitaciones. Que las capacitaciones sean en organismos que realmente tengan calidad educativa. No podemos nosotros estar dando la concesión de estas capacitaciones a entidades que no tienen prestigio educativo, como se han dado a unas universidades que ni siquiera pueden estar acreditadas su calidad para que den este tipo de capacitaciones. Correcto. Los ascensos, que debe darse ya ascenso. El ascenso va a impedir que hagan huelgas a cada rato, porque ahí van a ser promocionados los mejores. Los mejores. El otro tema es el tema de que los colegios públicos, aunque te parezca mentira, están superando ya los colegios privados. Sí, lo he leído. Entonces, en algunas materias, en algunas matemáticas. Así es. Entonces, tampoco se piense, porque ha habido una migración grande del colegio público al colegio privado. Tenemos colegios en el Callao, por ejemplo,
que el 2 de mayo, emblemático, de 2.500 alumnos, ahora tiene 600 alumnos. Entonces, hay una serie de implementaciones que el ministro debe incidir en la gestión, en la gerencia, en las UGELes, que debe permitir que la reforma marche bien, porque si tú no tienes una buena gerencia, si no tienes bien organizado con gente muy honesta, con gente muy capacitada, tampoco necesitamos genios que estén allí y no sepan gerenciar. Yo creo que eso va a ser un gran primer paso, y pensar que esto los resultados los debemos encontrar en 10 próximos años. Si es que seguimos bien el camino. Así es. Muchísimas gracias al congresista Daniel Mora por estos alcances esta mañana sobre el balance en temas educativos del año 2013 para la primaria y secundaria pública y privada de nuestro país. Hacemos una pausa de segunditos, regresamos con más opiniones.